Buenos días, mi nombre es José Manuel y hoy día les voy a hablar de los formatos empleados en la transmisión de la Biblia o los formatos en los que se emplearon para transmitir a lo largo de las generaciones las Sagradas Escrituras. Bueno, desde la antigüedad hasta la actualidad, a lo largo de la historia, existieron diversos formatos, en los que destacan solo cuatro, los cuales son el rollo, el códice, el papel y finalmente los libros digitales que tenemos ahora, o los formatos digitales de la actualidad. Bueno, cabe destacar que un dato dice que el término libro en la Biblia que encontramos en realidad significa rollo. O sea que su equivalente plural en griego sería biblion, que significa Biblia. O sea que un conjunto de libros o un conjunto de rollos forman las Sagradas Escrituras. Ok, empecemos con el primero, el rollo. Este formato era el más común en la antigüedad. Era hecho de papiro o de cuero y normalmente se escribía por delante, por la cara delantera. Y solo si era necesario se podía escribir en la cara posterior. Su escritura era vertical y no tenía una longitud dada. Podía escribirse lo necesario hasta terminar. Este formato se mantuvo en el texto bíblico del Antiguo Testamento por bastante tiempo. Ok, el segundo es el códice. El códice empezó a utilizarse a partir del siglo II después de Cristo. Fue en este tiempo que comenzó a reemplazar al rollo. Este formato consistía en la colección de hojas de material de escribir plegadas y aseguradas en un extremo y con frecuencia protegidas por cubiertos. Este fue un paso importante en el proceso de creación del libro moderno, basándose en la forma física de la escritura en tablillas. Aunque al principio estos anotadores de papiro o pergamino se usaron poco para la literatura pagana, dentro de la literatura cristiana tuvo una gran aceptación debido al volumen del texto bíblico, que son 66 libros utilizados en la comunidad cristiana. Fueron los círculos cristianos. El formato del códice recién tuvo aceptación general por el siglo IV después de Cristo. Algunos estudiosos han sugerido que dicho formato fue ideado por los cristianos primitivos debido a la facilidad para transportar y consultar los libros sagrados. Este formato podía aplicarse tanto al papiro como al pergamino, pudiéndose coser varios cuadernos entre sí. De este modo podemos afirmar que en el siglo II después de Cristo nació un nuevo formato de escritura llamado códex o códice, utilizado primero por los cristianos y luego adoptado por los judíos en el siglo VII después de Cristo, en un formato muy similar a los actuales libros que conocemos hoy. Los pliegos de papiro o pergamino eran encuadernados como los libros actuales y escritos por ambos lados, o sea que el códice es el origen de lo que hoy conocemos como libros, porque era el mismo formato. Ok, hablemos del tercer punto, que son los formatos posteriores. Bueno, para empezar, el formato del códice escrito o copiado a mano continuó hasta el siglo XV después de Cristo, lo cual hacía que tener un ejemplar de esta Biblia fuera todo un lujo para las familias. Dependiendo de la capacidad adquisitiva del comprador, en ocasiones era ilustrado con dibujos o letras capitales coloreadas e incluso adornados con láminas de oro o plata. O sea que esta Biblia en esa época era muy cara. Solo las familias más ricas podían tenerla. Más adelante, durante la Edad Media el formato de la Biblia por excelencia fue la del códice, sea este de pergamino o papel, pero como era un escrito a mano se hacía costoso. Fue tras la invención de la imprenta por Juan Gutenberg que se editó la famosa Biblia de Gutenberg, que tenía la peculiaridad de estar dividida cada hoja en dos columnas de 42 líneas cada una. Así los primeros ejemplares estuvieran disponibles entre los años 1454 a 1455 después de Cristo. Un ejemplar completo de esta Biblia tenía 1282 páginas y la mayoría fueron encuadernados al menos en dos volúmenes. Se cree que se produjeron alrededor de 180 ejemplares, 45 en pergamino y 135 en papel. Sin embargo, el descubrimiento de los tipos móviles dio paso a una producción a gran escala de la Biblia. En la actualidad, con la expansión de la era digital,
es posible obtener la Biblia en formato audio y libro electrónico, ebook, el cual puede ser leído en un celular o un computador o algún otro dispositivo electrónico como una tablet o algo parecido. Esto ha disminuido grandemente los costos de la adquisición de una Biblia completa, poniendo al alcance de todas las personas un ejemplar de este libro maravilloso. O sea que hoy en día acceder a una Biblia es mucho más fácil que en la antigüedad. Hoy en día tenemos la facilidad de poder descargar la Biblia gratuitamente. Ok, un dato curioso sobre Juan Gutenberg, el inventor de la imprenta, es que no pudo terminar de imprimir las Biblias proyectadas por quedarse sin crédito, sin dinero, por así decirlo. Quien acabó la obra fue Peter Schoeffer, sobrino del prestamista que embargó a Gutenberg todo lo que tenía. Gutenberg salió de su imprenta arruinado y murió 7 años después. Aunque se le recuerda como el inventor de la imprenta, tiene el crédito de ser el autor de la Biblia de 42 líneas. Ok, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Tengan un buen día.